Y bueno, para seguir platicando de este interesante tema, analizarlo y comprenderlo, sobre el rendimiento escolar, el aprovechamiento escolar, cómo medirlo, cuáles son los factores que pueden afectar. Hoy nos visita Sandra Schaffer, ella es directora del Centro Psicoaprende y de la Fundación de Neurociencias para el Desarrollo Integral del Individuo. Y de manera especial también vamos a conversar sobre un tema bastante polémico que se ha pues popularizado mucho en los últimos años, que hay quienes pues lo atribuyen a diferentes factores, que es el famoso trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Sandra, buenos días, gracias, un placer tenerte por aquí. Igualmente. Primero que nada, pues platícanos un poco qué tanto se debe estos falta de aprovechamiento escolar a cuestiones realmente psicológicas, médicas, y qué tanto se debe en la actualidad pues a factores simplemente sociales y pues dentro del ámbito escolar y familiar. Mira, los factores pues son múltiples, ¿no? Tenemos, como tú dices, el factor ambiental, que es muy importante, en donde viene pues toda la motivación, la estimulación que se le da a un niño desde que nace hasta que entra al colegio, ¿no? Claro. Tenemos toda la situación de lo que sucede en casa, que puede ser un divorcio, alguna situación económica que viene de alguna manera a pues evitar que el niño pueda concentrarse realmente en lo que necesita dentro del colegio. Pero también tenemos situaciones obviamente de aprendizaje intrínsecas del niño, en donde pues interviene su capacidad intelectual, ciertas habilidades que se hayan desarrollado o no durante el proceso que se espera que se lleven a cabo, ¿no? Tanto motores como lingüísticas, emocionales, sociales, cognitivas, etcétera, neurológicas. El déficit de atención que tú dices, pues mucha gente me dice, ¿se ha puesto de moda o qué pasa, no? Porque antes no se hablaba tanto de esto. De hecho, hay una situación que se ha dado mucho, que si existe o no existe, ¿no? Como que si lo estamos inventando o no. Sí, se ha vuelto muy polémico, ¿no? Exacto. Y el problema es que se ha vuelto polémico porque ahora cualquier niño que de repente está distraído tiene déficit de atención, o que tiene un bajo rendimiento escolar, pues tiene déficit de atención, y se les etiqueta de una forma que a la larga puede ser muy, muy contraproducente, es la verdad, porque como que ya nunca les quitas la etiqueta. El déficit de atención es algo con lo que nacemos. Obviamente muchas veces no lo notas hasta que entras en el aprendizaje de los procesos simbólicos abstractos, que son lectura, escritura y matemáticas, que actualmente es a partir más o menos de preprimaria, lo que es preescolar, kinder 2, ¿no? Antes empezaba en primero, pero ahora los niños aprenden a leer y escribir en preprimaria. Entonces ahí es donde podemos empezar a notar si el niño pudiera tener este déficit de atención. El déficit de atención es de tres tipos. Es el tipo inatento, que es el más difícil de diagnosticar porque pareciera que el niño está poniendo atención, pero su mente está en otro lado, ¿no? Y de hecho muchos maestros dicen, es flojo, porque sí me pone atención, pero no trabaja, ¿no? Él no está poniendo atención, ya que hay una cuestión neurológica de desequilibrio a nivel de sus ondas cerebrales. No es que no lo quiera hacer, no lo está pudiendo lograr. Claro. Y tenemos el tipo hiperactivo impulsivo, en donde no hay inatención. Es más, tú le preguntas al niño, puede estar brincando, moviéndose, etcétera, y le preguntas lo que dijo la maestra en ese momento y te contesta. Entonces, no pareciera que no pone atención, pero sí lo pone, simplemente el movimiento o la impulsividad es lo que predomina. Y el combinado, en donde tenemos la inatención y puede ser hiperactividad o impulsividad, no siempre las dos. Claro que la impulsividad y la hiperactividad la puedes diagnosticar o detectar a muy temprana edad, ¿no? Mucho antes que una inatención, el tipo inatento. ¿Por qué? Porque es un niño que le cuesta trabajo permanecer sentado, se para, regresa, es impulsivo, no puede esperar el turno, interviene en las conversaciones, impulsivo con sus compañeros, entonces esto le trae problemas a nivel social también y de convivencia. Y sí podemos empezar a trabajar con ellos desde temprana edad. Aquí lo importante es no etiquetar, ¿no? Porque finalmente podemos lograr muchísimas cosas y la etiqueta no nos lleva a nada. Yo lo que digo es, el trabajo va a ser el mismo, teniendo la etiqueta o pasándola todo el tiempo.
el trabajo que se tiene que hacer entre más temprana edad, mejor. Claro, eso es justamente lo que te quería preguntar, Sandra. ¿Cómo se debe de hacer este tratamiento ante estos tres tipos diversos que nos acabas de mencionar? ¿Tienen que ser parejos, se tiene que medicar, tiene que ser un trabajo desde la perspectiva psicológica, con especialistas, por supuesto, y supongo que también complementario con el trabajo en las casas, con los padres Claro, de familia? el trabajo, como tú dices, es integral. Si no lo hacemos integral, realmente los avances los vemos muy lentos. Un trabajo integral en donde se hace con la escuela, con los padres, y además se trabajan todas las habilidades y necesidades que tiene el niño en el momento, porque son diversas. Cada niño es único. Sí, Si claro. te pueden llegar 20 niños con déficit de atención, pero con cada uno trabajas en forma diferente, porque las características neurológicas, psicológicas, emocionales, sociales son totalmente diferentes. Lo que nosotros hacemos primero es un diagnóstico, hacemos una evaluación neuropsicopedagógica, en donde vemos cómo está a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel perceptual, que es muy importante porque la parte perceptual son las bases para el aprendizaje de la lectoescritura y matemáticas. La parte motora, su coordinación, toda su coordinación ojo-mano, la parte del lenguaje, que no es solo cómo habla, sino cómo interpreta el lenguaje, Claro. cómo lo asimila dentro del cerebro, lo va integrando, etcétera, ¿no? La entrada y la salida. ¿Por qué? Porque lectura es lenguaje, Sí, escritura es lenguaje. Como hablamos, vamos a leer y escribir también. Cuando hay un problema de lenguaje o de habla, esto va a interferir en sus procesos. Y también vemos toda la parte neurológica, hacemos un electro, un mapeo y una prueba que se llama IVA-CPT, que es una prueba que nos da exactamente los niveles de inatención o de hiperactividad o impulsividad que está presentando, cómo es su ritmo a nivel de atención, si su ritmo de aprendizaje es más lento, si necesita más tiempo, que eso también es muy importante. Hay Sí, niños... es un trabajo integral que lleva su corto, mediano y largo plazo, no es de la noche a la mañana. Es muy importante eso que nos comenta, Sandra. Nos gustaría que nos dijeras cuáles son los datos que nos puedes proporcionar para que la gente pueda interactuar de forma más profunda y detallada sobre estos temas con este centro Psicoaprendi de la Fundación de Neurociencias para el Desarrollo Integral del Individuo. Pues lo primero es hacer una cita en donde tenemos una entrevista. La entrevista es muy importante porque nos habla del desarrollo del niño desde que nació, inclusive desde el embarazo y el Correcto. parto, etcétera. Y ya teniendo la entrevista podemos nosotros determinar dentro de la evaluación si tenemos que incluir algunas pruebas o alguna otra batería, Correcto. etcétera. Se hace todo Muy bien. esto. Correcto. Bueno, si nos lo permites, vamos a hacer una pausa y regresamos con más temas. Muchísimas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Vamos y regresamos.